La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje... ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Tome su Biblia también. Y acompáñenme a Mateo capítulo número 27. Ayer leímos desde el versículo 32 hasta el 35. Es la forma de conectarnos con algo que puede estar afectando su vida, ¿no? De alguna manera, tantos años en la religión tradicional puede ser que te esté afectando, de alguna forma, digo yo. Porque inconscientemente las familias cristianas, algunas se quedaron con la costumbre de comer pescado estos días. Porque algo dentro de ellos les dice que es pecado comer carne roja. Espero que usted no esté cayendo en ese desajuste espiritual. Sí, no, póngase a pensar y verá que después de muchos años de cristiano todavía hay familias que los viernes comen frijoles, como en Cuaresma, como en la Cuaresma católica, así. Y otras cosas pueden estar percibiendo de la religión tradicional y viviendo de esa religión, cuando, hermanos, ya deberíamos ser libres de todo esto. Lo que estamos haciendo énfasis en el ayuno de ayer y en el de hoy es que, óigame, es más importante el resultado de la cruz que de pronto meternos ahí en el cuento de que cómo fue terrible. Y el sufrimiento del Señor Jesús, no creo que nadie se pueda acercar a saber cómo fue. Hay estudios médicos de lo que le pasó, pero hermano, fue terrible eso, ¿no? Esas rodillitas peladas del actor de Hollywood, de la pasión de Cristo y no sé qué cosa, no. Algo muy crudo, pero algo más cercano fue la última película de Mel Gibson. Él se acercó a lo que fue verdaderamente el sufrimiento del Señor Jesús. Pero lo que yo le estoy diciendo es, hay algo más importante. Sí, el sufrimiento del Señor Jesús fue muy fuerte, pero Él tenía sus ojos en algo después de la cruz. Usted y yo debemos de poner nuestros ojos en algo después de la cruz. 35. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Listo, ahí. Hay algo más poderoso después de la cruz, y es el resultado, que es lo que estamos estudiando. El resultado, ¿qué pasó después de la cruz? Y le decía algo y quiero ratificarle en esto: no caigamos, por favor, en el desacierto de pensar religiosamente, porque religiosamente la iglesia cristiana siguió pensando que Jesucristo, aunque no lo decían y aunque no aceptábamos la cruz, porque sabemos que la cruz es un instrumento de maldición, un instrumento de muerte y un símbolo de muerte, aunque no la aceptábamos, seguíamos pensando
que Jesucristo estaba ya clavado y que Satanás por encima de la protección de Jesucristo venía y afectaba al cristiano, lo azotaba. Y no es así. No. Pero una de las cosas, uno de los motivos por los cuales la iglesia vivió tanto tiempo pensando que entre más buscaba yo al Señor, más el diablo me atacaba y me quitaba el empleo y me hacía accidentar un hijo y etcétera, es el pensamiento católico de que Jesucristo se quedó en la cruz. El líder de la religión tradicional lo ha dicho muchas veces. Él le llama a la cruz de Jesucristo, le llama el fracaso de la cruz. Oiga, y ninguna victoria más poderosa en esta tierra que la cruz del Señor Jesús. ¿Sí lo entiende? Pero a veces esas cosas uno no las distingue y es más fácil aceptar que Dios me llamó para sufrir. Yo no sé, júzguelo usted. Solo usted conoce lo que hay dentro de usted. Pero un alma que fue enseñada en la religión tanto tiempo, a veces le es más fácil aceptar que Dios me llamó para sufrir que para vivir en otra dimensión de todo. Yo recuerdo, hermano, que criticaban los hermanos que decían: yo conocí al Señor hace 6 meses y lo que hace que lo conocí, en esos 6 meses el Señor me ha bendecido y el Señor me ha quitado de encima una cantidad de enemigos y el Señor me pagó unas deudas y estoy bendecido y prosperado. La gente llegaba y bajaba la cabeza y decía: ¿quién sabe? ¿Quién sabe qué le estará pasando a este tipo? ¿Quién sabe cómo el diablo lo va a atacar? Es que cristiano que no tenga luchas, el diablo le está trabajando por ahí, ese no es cristiano. El diablo le está trabajando por ahí y con sus palabras se ataban y nunca salían de la lucha. Entonces, como mi confesión era diferente, me decían: tenga cuidado, hermano Héctor, tenga cuidado, usted está muy confiado. Y yo les respondía: ¿cómo no voy a estar confiado en aquel que me llamó, que me trasladó de las tinieblas a su luz admirable, si Él es el Todopoderoso? No, está bien, hermano, pero no, es que usted no conoce al diablo. No conozco al diablo, pero conozco a Dios, conozco a Jesucristo. No, hermano, tremendo. Y entonces le digo, esa mentalidad de que Jesucristo lo que hizo fue que perdió, la mentalidad de que en la única película que el tipo pierde, que el tipo muere, es en las películas de Jesucristo. Entonces eso llenaba al ser humano como de una cierta apatía en cuanto a la obra del Señor Jesús. Y le repito, para la mayoría de las personas que llegábamos a la vida cristiana, era más fácil aceptar que había que sufrir para poder llegar un día, allá en el cielo, yo no sé cuándo, a tener un poquito de descanso, y que el gozo iba a ser en el cielo, y que el reposo iba a ser en el cielo, y que la bendición iba a ser en el cielo. Aquí había que llevar. Y entonces lo que estamos estudiando en este tiempo es que no es así. No es así. Si usted y yo aprendemos bien lo que dice la Biblia y enfocamos nuestra fe, porque es que el problema es una fe mal enfocada, ¿no? La fe es poderosa en cualquier sentido. Claro, la fe es poderosa en cualquier sentido. Y el ser humano tiene fe, aunque no sea cristiano. Dios le dio la capacidad de creer y de ver lo que creyó. Entonces, la dificultad está en que yo llegue a creer que Dios, por poderoso que sea, no es capaz de protegerme de las amenazas del diablo, porque así se va a cumplir. Cuando yo empiezo a creer que Satanás me puede quitar el empleo, que me puede quitar la salud, que me puede robar, que es que Él se me levantó y entonces ahora me pone una casca por ahí y me voy a tropezar. Hermano, eran historias tan tristes las que uno escuchaba, cuando escuchaba el hermano salir a dar testimonio. Hermano, yo les quiero dar un testimonio, pues en días pasados el diablo me engañó y caí.
¿No tiene voluntad o qué? Yo me preguntaba, ¿el tipo no tiene voluntad? Yo que fui bien perro, y después de que yo sentí esa limpieza, hermano, no, hermano, no, y era no, y me la ponían ahí, decía no. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le gustaba a mi carne. Y yo ver, hermano, en días pasados, el diablo se me levantó y me engañó, y tuve una guerra muy dura, pero el diablo me engañó y caí, y estoy ahí levantándome. Me quitó tal cosa, me quitó tal otra, y aquello, y lo... Entonces yo iba donde el pastor y le decía, pastor, ¿eso puede ser? Uy, hermano, es que usted no, yo no lo creo, Pues no se confíe mucho, mi hermano. Pues yo sí estoy confiado, porque si no confío en Dios, voy a confiar en el diablo. Que eso era lo que la iglesia antes hacía, confiar en que el diablo tenía tanto poder que me iba a atacar por encima de que yo me hubiera apartado del licor, de las mujeres, de los vicios, de la mentira, del robo. El tipo tenía plena autoridad para venir y darme en la cabeza cuando quisiera. Y si no, yo no lo creo. Aquí la Biblia dice. No, hermano. Hombre, pero la Biblia dice. Sí, hermano, pero no se confíe. Yo sí me confío. Usted es raro, hermano Héctor, usted es raro. Mire a ver que no sea rebelde. No, si soy rebelde a usted por creer lo que dice la Biblia, pues voy a ser rebelde. Porque a mí me querían hacer creer que es que Dios no cuidaba, que Dios lo traía era uno a sufrir, a llevar, hermano, las cosas más terribles. Le repito, si no nos corregimos, si somos mentirosos, si somos cristianos de mentira, pues sí, hermano, permanecemos en las manos del diablo. Pero si obedeciendo al Señor, cuando Él nos limpia de toda esa cantidad de cosas perversas, caminamos en obediencia, tratamos siempre de andar alineaditos, leemos la Biblia y la obedecemos, porque ese era otro cuento, ¿no? Esa era otra cosa. ¿Cómo no le iba a ir mal a un hombre que no volvió a robar, que no volvió a mentir, escúcheme, que no volvió a cometer pecado sexual, pero que seguía siendo lleno de ira, seguía sintiendo venganza por aquellos que le hicieron daño alguna vez? Aquellas personas que no iban con lo que él pensaba o con lo que él decía, no les volvía a hablar, enemistad, obras de la carne. ¿Sabe los demonios dónde pueden venir a operar? En las obras de la carne, de cristianos o no cristianos. Karen, bájale un poquitico, ¿sí? Allá afuera. En las obras de la carne. De tal manera, hermano, que el que no sabía, él sencillamente era una víctima. Y no del diablo, sino de Dios. Porque es que Dios, tan malo Dios, lo sacó de allá donde vivía bueno y lo trajo a sufrir, a conocer lo que era sufrir. Y entonces tomaban las palabras que Dios le dijo a Ananías cuando lo mandó donde Pablo. Es necesario que él sepa lo que va a tener que sufrir por mi nombre. Ah, no, todos nos volvimos Pablo, entonces todos tenemos que sufrir como Pablo, porque todos somos Pablo. Oiga, yo no sabía que que toda la iglesia estaba en la función de Pablo, ¿no? Pero entonces sí querían hacerse tan sufridos como Pablo, con una mentalidad que no tiene que ver, hermano, en el día de hoy. No tiene que ver. Y el problema es que toda la iglesia en otro tiempo, en otro tiempo, caminaba así. Y se contaban, dolores. Se contaban entre los cristianos, que hermano, y usted que no, ahí hermano, ahí. Automáticamente usted conversa con un cristiano viejo, pregúntele, ¿cómo está mi hermano? Y él puede estar bien, que la respuesta es, ahí luchando hermano, ahí llevándola, ahí. Ese fue el lenguaje que le enseñaron a ellos. Ahí hermano, duro, pero para adelante hermano, ahí peleándosela al diablo. Lo que hizo Cristo no fue suficiente. No, hermano, si usted es sincero, si usted dejó el odio, el resentimiento, la amargura, déjeme decirle que Dios le quitó los pecados grandes. Dios le quitó el gusto por el adulterio, por el cigarrillo, por el trago. Dios hizo lo grande. Y si usted se preocupó y usted y yo nos preocupamos por obedecer los mandamientos pequeños, dice la Biblia allá en primera carta de Juan 5:18. Vaya allá. Primera carta de Juan 5:18. Nunca se le olvide esto.
El que sinceramente se aparta del mal porque Dios lo llamó, mire lo que dice. Primera carta de Juan, no evangelio. No evangelio, primera carta de Juan. Capítulo 5, versículo 18. Dice la palabra: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿usted es nacido de Dios? Califica para esto. No practica el pecado. ¿Usted no practica el pecado? Califica para esto. Pues aquel que fue engendrado por Dios, ¿quién fue el que fue engendrado por Dios aquí en la tierra? Jesucristo. ¿Quién fue? Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿A ti quién te cuida? ¿A ti quién te cuida? ¿A ti quién te cuida? Y te quiero recordar que Jesucristo es cabeza de todo principado y de toda potestad. Y si Jesucristo es el jefe de los demonios, porque los derrotó en la cruz del Calvario, ¿algún demonio lo va a desobedecer a él? Hermano, no piense que los demonios son como los seres humanos, no. Nosotros como cristianos conocemos a Dios, pero no lo respetamos. A veces hacemos lo contrario a lo que Él nos manda. No, yo quiero decirle algo, hermano. Los demonios siempre se sujetan al Señor Jesús. Los demonios siempre obedecen al Señor Jesús. Y entonces el cristiano diciendo que él es buen cristiano, pero que Jesucristo, nuestro Dios, le paga tan mal que deja que el diablo se le meta y lo aporree, que le accidente un hijo, que se lo meta en vicio. No, hermano, no. Ahí está bien clarito, y la Biblia es verdad. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno, ¿qué? Y el maligno no le toca. Recuerde que Satanás no tiene el poder, sino que usted y yo le demos. Si usted no le da poder, él no podrá hacer nada contra usted. Si usted y yo salimos del pecado, hermano, ya, Jesucristo nos limpió de todo pecado y le quitó la autoridad a él. Colosenses lo dice de una manera como esta: despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Antecito dice: anulando el acta de los decretos que nos era contraria. La autoridad que tenían los demonios sobre nosotros era una factura por cobrar. Mire, todo lo que ha hecho, dele, mijo, dele. Jesucristo la clavó en la cruz para quitarle plena autoridad a los demonios. Y entonces restauró todo lo que el diablo había dañado. Ayer empezamos con eso. Ayer empezamos con la paz. La paz ya Jesucristo la ganó y tú tienes derecho a vivir en paz. No importa si la situación que estás viviendo no es la adecuada, aún puedes seguir tranquilo. Otra vez, puede ser que lo que te rodee no sea de tu gusto, ni sea lo que tú quieres vivir. Puede que estés viviendo una situación que no es la más adecuada para ti como hijo, como hija de Dios, pero aún por encima de esa situación, si tú quieres, podrías seguir estando tranquilo, podrías seguir siendo una mujer tranquila, porque Jesucristo con pleno derecho pagó un precio por esa paz y te dio la paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses, vaya conmigo a Filipenses, capítulo 4. Filipenses 4, vamos a leer el 6 y el 7. Está diciendo: hazle caso a la paz que Dios puso dentro de ti. Dice el versículo 6: por nada estéis afanosos. Espérese, deténgase, hermano, deténgase. Pablo está diciendo: por nada estéis afanosos. ¿Sabe cuál es el afán? ¿Quién me dice cuál es el afán? El afán de este mundo, el estrés.
¿Cuál es el afán del que habla Pablo? El hacer las cosas con azar, con angustia. ¿Qué hubo, mija? Muévase. ¿Qué hubo, mijito? Hágale. Uy, no sé si tengo que llegar rápido. Uy, ¿qué va a pasar? Mire. Ese es el estado en que el diablo quisiera ver al cristiano. Porque en ese estado él se ríe de usted y se ríe de mí. Se burla. Dice que hijo de Dios, que Jesucristo pagó un precio bien alto para darle paz a para que esta tuviera paz. Mírelo. Se come las uñas, se desespera, no confía en aquel que lo dio todo por él. Pero, uy, no, yo no sé qué haría. Si uno no hace las cosas aquí, uy, no, pero quítate. Hermano, ¿qué le pasa? No, es que yo no puedo dejar que las cosas. Se le fue la paz. Hizo infructuosa la cruz de Jesucristo. Oiga, anuló todo lo que el Señor se sometió. La presión emocional antes de entregarse. Estoy triste hasta la muerte, dijo el Señor. Una opresión impresionante. Una depresión de su alma impresionante. Estoy triste hasta que estoy pensando en morirme. Me quisiera morir para no enfrentar esta situación que me queda. Pero ¿sabe qué? Él vivió todo eso para que usted no lo tenga que sentir. Y si lo está sintiendo, necesita sanidad interior. Y si ya hizo sanidad interior y lo está sintiendo igualmente, tiene un problema, la fe. Tiene un problema. Porque lo que el Señor buscó al sufrir en la cruz es que usted y yo podamos confiar de que tenemos un Dios todopoderoso. Que mire, que pasó, que esto, bueno, si tenemos que ir, vamos. Si tenemos que hacer, hacemos. Pero siempre dentro de un contexto de tranquilidad, de paz, de sosiego, de confianza en un Dios que es todopoderoso. Vamos, sí, claro. No hay problema. Mire, yo no conocía eso. Yo nunca conocí la paz. No. Afligido, angustiado, desesperado por todo. Y los que llevaban era mi familia. Ellos eran los que sufrían las consecuencias de mi afán, de mi estrés, de mi ansiedad. Y yo recuerdo, la vez que me recuerdo haber disfrutado de esa paz, fue un día que teníamos preparado, debíamos ir a un municipio cercano a la ciudad de Tuluá, se llama San Pedro, está ahí como a 10 minutos. Yo tenía el privilegio de ir con Mónica, yo iba a hacer la oración y Mónica iba a predicar en una casa de oración que se estaba abriendo allí. Mi esposa, en embarazo de Daniel Esteban, me dice, yo creo que hoy me dicen para cuándo tengo el parto. Hoy es mi última cita, mi último control. Ella se va a eso de las 2:30 de la tarde. Estamos nosotros, yo dejo de trabajar pensando en irme 5:30, 6 de la tarde para San Pedro. Van a ser las 5 de la tarde cuando suena el teléfono y escucho yo una sobrina de la edad de Mónica. Tío, véngase ya, tío. Mi tía la negra está muy grave, tiene que venir, tío. Eso es, yo no sé quién ha sentido, eso es como cuando a usted se le quiere subir el calor y le vacían un viaje de agua fresquita. Oiga, yo me alarmé en un momento cuando le oí la voz, pero cuando escuché lo que decía, inmediatamente esa tranquilidad. Entonces Mónica también habla con ella y me dice, papi, ya, no. Es ahí donde mucha gente no entiende, porque usted no se pone a gritar porque perdió a un ser querido.
o porque hay un peligro. Yo le dije a Mónica, no, yo me voy a bañar, me voy a cambiar, y cuando vayamos a salir para San Pedro vamos a ver qué pasa. Ella está en las manos del Señor. Papi, pero, ¿sí? Sin mucho afán, pero también me insistió, papi, pero es que no escucha que esto usted tiene que firmar porque se la tienen que llevar para Cali porque hay una infección que le descubrieron. Ella no tiene ninguna infección, yo no voy a ir corriendo a ninguna parte. Me bañé, me afeité. Hora y media después arrimamos al hospital, subí. ¿Qué pasó? Ah, don Héctor, sí, es que, bueno, tiene que firmar aquí, porque ella necesita cirugía. ¿Y qué pasó esto de que se la tenían que llevar para Cali? Ah, no, fue una confusión, don Héctor, no hay problema, ella está muy bien. Ah, bueno, listo. ¿Y el niño? Sí, está muy bien. Ah, bueno. Firmé, hasta luego, chao. Me fui, bajé. Le dije a Mónica, no, todo está bien. Nos fuimos para San Pedro. Cuando volvimos de San Pedro, 9 de la noche, arrimé al hospital, llamé al vigilante y le dije, venga, tome ese cartoncito que hay allá y dígame si encuentra ahí la señora Leney. Entonces me dijo, sí, dígame, ¿ya salió? Dijo, sí, ya salió. Ah, bueno, ¿qué tuvo? Niño. Ah, bueno, listo, chao. Me fui a dormir. Pero alguien que no conoce la fe hubiera dicho, ¿qué le pasa, mi hijo? ¡Muévase! ¿Va a dejar morir a su mujer y a su hijo? Hágale, mijito, hágale, ¿qué le pasa? ¿No? Cuando uno tiene en quien confiar y sabe que aquel en quien confía es todopoderoso, el diablo no es capaz de arrebatarle la paz, el diablo no es capaz de quitarle la tranquilidad. Eso es. Pero ¿sabe qué he descubierto yo? Que uno no da sino de lo que tiene. Cuando me he vaciado del Espíritu y he tenido una cantidad que se me acumulan de preocupaciones y de situaciones, yo no puedo reaccionar con tranquilidad. Exploto. Qué feo. Porque me he dejado ir llevando de que esta preocupación, que esta cuenta por pagar, que esto acá, que acá, pero en vez de irme a orar, quiero empezar a solucionar las cosas yendo acá y conversando. Peligroso, hermano. Entonces, una cosa es que yo tenga derecho a vivir en paz y otra cosa es que yo quiera vivir en paz. Levante su mano y diga, yo acepto vivir en paz. Ahora diga conmigo, yo acepto todos mis asuntos, pasarlos por la paz de Cristo. Eso. Mire lo que dice la Biblia, ahora sí leamos de corrido. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Como resultado, versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿De qué va a guardar mi corazón y mi pensamiento? Del afán, de la ansiedad, de cometer un error, de tomar una decisión apresurada. ¡Hagámoslo! ¿Y después qué pasó? No, yo estaba tan angustiado, estaba tan azarado que yo no estés afanoso, confía en Dios. Dígale al que tiene a su lado, confía en Dios. Y verá que no se va a llenar de afán, de ansiedad, de angustia, de desesperación. No, Señor. Eso, ayer ya oramos por esto. Ahora, la sanidad. En la sanidad dice la Biblia que la consecuencia del pecado fue la maldición. Y entre otras cosas, esa maldición trajo angustia, desesperación, que en muchas personas produce depresión nerviosa, pero también trajo enfermedad. Cada parte del cuerpo empezó a enfermarse con el pecado del hombre. La consecuencia del pecado fue la maldición a la raza humana. Y una de las más fuertes es que cada vez resultan más enfermedades, más tipos de enfermedades, más clases de enfermedades. No hay ninguna parte del cuerpo del ser humano que no se enferme. Hasta las uñas se enferman, les da hongo, ¿no? Claro, el cabello se cae, ¿no? ¿Ah? Claro, los dientes,
se ponen con caries, todo, la audición se va, la vista se va, todo, absolutamente todo, toda parte, todo órgano, todo miembro del cuerpo es afectado por alguna enfermedad. Y sabe que el Señor Jesucristo no está de acuerdo con que la persona entre a la vida cristiana y siga diciendo que es que Dios me puso esta enfermedad, es que ahí estoy llevando con paciencia esta enfermedad que Dios me envió. No, hermano, porque estaríamos haciendo inútil la obra del Señor en la cruz del Calvario. Isaías 53, óigame, reúne muchas cosas, pero Isaías 53, le voy a leer solamente el versículo y allí va a encontrar estas dos cosas que estamos estudiando antes de pasar a las demás: la paz y la sanidad del cuerpo, porque es que la paz es la sanidad del alma y la ausencia de enfermedades es la sanidad del cuerpo. Lea Isaías 53, 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, yo me rebelé, Él pagó por mi rebeldía, molido por mis pecados, el castigo de mi paz, yo puedo estar en paz porque Él fue castigado, el castigo de mi paz fue sobre Él, y por su cuerpo herido, por su cuerpo que se convirtió en una sola llaga, por su llaga fuimos nosotros curados. Se lo digo en el lenguaje del Nuevo Testamento, primera carta de Pedro, capítulo 2, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Cuando el cristiano deja de vivir un evangelio de dolor, un evangelio de derrota, un evangelio donde entre los mismos hermanos era hermoso escuchar al hermano que decía, llevando duro, esto es tremendo, ahí cargando con la cruz, hermano, ahí llevando este problema, hermano, ahí pagando el precio. Cuando esas iglesias empezaron a conocer la verdad del evangelio, entonces entendieron que estaban en un error. Porque, ¿sabe qué? Los más valientes eran los más enfermos, los más valientes eran los más arruinados, los más valientes eran los que tenían más problemas encima. Esos eran los mejores cristianos. Cuando nosotros renunciamos a vivir de acuerdo al modelo del cristianismo de hace 30, 40 años, entonces yo entiendo lo que la Biblia dice allí. Yo entiendo que, claro, estoy en esta tierra, como lo dicen muchos buenos predicadores que se resignaron, son fatalistas. Escúcheme, ¿sabe qué dice el fatalista? Estamos en un mundo terrenal y tenemos un cuerpo de carne. ¿Cómo vamos a evitar que nos enfermemos? Si es lo más natural. O sea, ¿enfermedades vengan? No, ¿qué tal? Sí, y entonces ellos recomiendan, si alguien está enfermo, entonces prepárelo. Si le dicen que es que le dio cáncer, prepárelo para que no sea tan duro ese proceso y que pueda morir tranquilo. Tuviera pelo, me jalaría el pelo de la impaciencia, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque yo he visto, hermano, la gran mayoría de los cristianos, óigame, la gran mayoría de los cristianos que dicen que les picó un cáncer, que les llegó un cáncer, que les identificaron un cáncer, después del proceso de sanidad interior, donde rechazaron, donde fueron libres de la amargura, que es lo que produce el cáncer, cuando se arrepintieron y estuvieron en paz con Dios, en paz con los hombres y en paz con ellos mismos, se perdonaron a ellos mismos, yo he visto cómo el cáncer se va, con el demonio que lo alimenta. Y el fatalista dice, no, hermano, pero ¿qué hacemos? Si es algo natural, de algo nos tenemos que morir. Y yo me acuerdo a mi mamá fue una mujer muy resignada, y no digo que sea bueno. Pues tocó, ¿qué más hacemos? ¡Ni modo!, decía ella. Cuando el Señor Jesucristo dice, no, ya no tienen que morir por su pecado, yo los llevé en la cruz, y con el pecado llevé las consecuencias del pecado, esa enfermedad. Si llegó, bueno, se arrodilla, declara lo que cree,
lo establece sobre su cuerpo como un diseño de sanidad y sabe que la enfermedad se va. Pues eso es lo que yo he vivido, perdóneme. Yo le estoy diciendo de algo que yo he vivido y que mi familia ha vivido. Yo aquí alcanzaré a dar el testimonio de que Daniel ya casi con 17 años y nunca se había tomado una Asahuín por su boca, jamás. Y le daba, claro, resfrío, tenía 4 añitos cuando le dio bronquitis. Sola oración, creerle al Señor. Ya después de que ellos crecen, ya ellos toman la decisión que sienten un resfrío y se tragan por ahí un antigripal, bueno, ya. Pero mientras que dependió de nosotros, le creímos al Señor de tal manera, hermano, que sabe que Dios mismo lo purgaba. ¿Sí están escuchando eso? Con el purgante aquí, hermano, con el purgante aquí. Oye, ¿y por qué no podemos pedirle al Señor el que quita bronquitis, el que quita fiebre, ¿por qué no le podemos pedir que lo limpie, que le limpie el estómago? Nos poníamos a orar, yo iba y le imponía mano, al otro día todo el día, hermano, dando el cuerpo blanco, purgado, y se le quitaba el problema. Pero hermano, eso depende de su fe. La Biblia dice, sin temor a equivocarnos, conforme a tu fe será hecho. ¿Sabe por qué? Porque más el justo, por lo que está creyendo, por eso va a vivir. Entonces, qué importante ubicar nuestra fe. Hombre, enfermedades, puede que haya una enfermedad que hace mucho tiempo está en su familia. Usted le tiene que recordar a esa enfermedad con el demonio que la esté sustentando, porque cuando se vuelve generacional ya hay un demonio ahí, familiar. Enfermedad con lo que la está sustentando. Te recuerdo que mi Señor Jesucristo en la cruz del Calvario pagó el precio total por mi sanidad. Así que estás ilícita en mi cuerpo y te tienes que ir, y del cuerpo de toda mi familia. Cuando alguien le dice la verdad, a la maldición, a los demonios, a la enfermedad, ellos obedecen. ¿Qué cosa? Ellos obedecen. Porque ellos no son como nosotros. Bueno, no nos vamos a decir desobedientes, pero es más fácil que un hijo de Dios, oiga, los que hemos recibido el beneficio de Dios, es más fácil que un hijo de Dios desobedezca a que un demonio desobedezca. Él sabe, hermano, él sabe quién lo derrotó en la cruz del Calvario. Él sabe que cuando alguien con autoridad, con conocimiento de la obra de Cristo en la cruz, le dice, te tenés que ir, él sabe que tiene que ir. ¿Sí le vamos a decir al Señor, a los demonios y a las enfermedades que se vayan? ¿Sí o no? La libertad. Hay personas dentro de la iglesia que todavía dicen, me persiguen los brujos, me persiguen los hechizos, los conjuros, me persigue un demonio, me persigue un espíritu. Yo estaba allí, pastor, estaba orando, pero hay un demonio que no me deja orar. Sí. Yo le digo a los hermanos, por 2 cosas, el diablo puede atacar a un buen cristiano. Dejando de lado que está en pecado, porque si está en pecado, ni modo. Le repito lo que le dije ayer, hay un portón abierto. Pero digamos, un buen cristiano, 2 cosas pueden estar sucediendo para que los demonios lo ataquen. Una de ellas, que tenga fe en ellos, como nos enseñaron desde hace décadas, que por un lado está Cristo que nos salvó, pero por otro lado Satanás que tiene derecho a levantarse y a pegarle sus pelas a uno. ¿Qué tal? Hermano, yo vi con mis ojos, escúcheme, yo vi con mis ojos las heridas de una mujer de Dios que dijo que se metió en un ayuno de 7 días y al 5.º día entró Satanás en el cuarto donde ella estaba encerradita, orando y ayunando, y dice que era un hombre negro, grandote, se envolvió el cabello de ella en su mano y la azotó contra el cielo raso, contra la pared y contra el suelo. Y ella mostraba. Claro, porque desde el momento en que se iba a meter en ayuno, ella ya estaba esperando eso. Otra vez, conforme a tu fe, será hecho. Y ella lo confesó. Yo sé que el diablo se me va a levantar, pero no importa. Yo voy a hacer este ayuno para la gloria de Dios. Sí, claro. De allá salió morada, reventada, golpeada, y ella dando el testimonio en una tarima así como esta. Al 5.º día el diablo entró a mi habitación y me metió mi pela. ¿Con qué derecho? Con el derecho de mi fe que pronuncio. Y 2, porque ese cristiano
habiéndose apartado de los grandes pecados, sigue odiando, tiene reclamos en su corazón, no ha perdonado. Mire, entre en la dimensión del entendimiento. Mateo 18 dice, hablando de la parábola de los dos deudores, que el que no quiere perdonar, Dios mismo, Dios, le delega a un demonio a que lo aflija hasta que perdone. Lea y después me cuenta, a ver si es verdad o no. Entonces, en esto de la libertad, dice Juan capítulo, no las cartas, no, el Evangelio. Juan capítulo número 8. Juan, el capítulo número 8. Lea conmigo el versículo número 36. Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, a mí me libertó Jesucristo, ¿a usted quién? A mí me libertó Cristo, ¿a usted quién? Ah, bueno. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Él lo estaba diciendo porque no había sido glorificado, como en tiempo futuro. Es presente. Jesucristo ya me libertó y soy verdaderamente libre. Pero yo tengo que tener claro, hermano, que si no lo creo, mire, me pasó esto. Una persona que el Señor me había mostrado que era un buen cristiano, se había apartado de lo malo, la esposa lo había dejado, él vivía con 2 varoncitos que tenía en la casa, muy trabajador, servidor de la iglesia, pero él se quejaba de que venía un demonio, cuando él se iba a poner a orar, venía un demonio y lo intranquilizaba, le movía las ollas, le tumbaba las cucharas, por ahí le quebró un plato. Yo me senté con él y le dije, mire, es absurdo lo que usted dice, porque si usted, no, pastor, y sigue en esto, no, y bueno, hermano, pues a mí la Biblia me dice que usted no debería de estarlo tocando ningún demonio. No, pero usted sabe, pastor, que el diablo es cochino. Ah, ya entiendo, es que tú lo crees. Mientras tú lo creas, él va a estar ahí, es tu amiguito, porque con tus palabras y tu fe lo llamas. Pastor, ¿qué hago? Pues arrepiéntase de eso. Cuéntele al Señor que usted estaba creyendo más en el poder de los demonios que en el poder de... Ay, pastor, ¿sí o no? No, sí es verdad, pastor. Ah, bueno, vaya, métase por ahí en un rincón, póngase a orar y dígale, Señor, ¿cómo te parece que yo era tan ignorante, conocía tan poquito la Biblia, que creía que el diablo era más poderoso que tú? Cuando Dios, al menos, por poner una cifra, nuestro Señor, al menos es 1.000 millones de veces más poderoso que Satanás y los demonios, por decir algo. Oiga, nunca más ese demonio lo volvió a molestar, jamás, porque entendió que él tenía una fe desenfocada, que le habían enseñado mal y eso lo estaba llevando a confesar con su boca que Satanás tenía derecho sobre él, aunque ya no pecaba, aunque era justificado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vino la libertad a él. Oigan, no solamente dejó el demonio molestarlo, tenía unos problemas, hermano, en las articulaciones. Él trabajaba pero muy difícilmente, le dolía la espalda, le dolía no sé qué, iba donde los médicos le decían, no, don Joaquín, usted está bien, pero resulta que eran los demonios, que él creía en ellos y venían y lo afligían. Después de eso, se le quitó el dolor en la espalda, el dolor en las articulaciones. Pastor, qué bendición creer que Dios es el Todopoderoso. Pues claro. Y lo último, para que oremos, tú puedes estar seguro que todo lo que el diablo había destruido antes de, tú tienes derecho a verlo restaurado. ¿Ah? Sí, porque, escuchen, yo le voy a decir algo. Los demonios que vinieron y acabaron con la economía en una casa, los demonios que vinieron y destruyeron una familia en una casa, vinieron con autorización de Dios por el pecado de nosotros. Es el ejército que Dios envía.
a que traiga consecuencias por el pecado del ser humano. Pero mire lo que dice Joel. En el capítulo número 2. Versículo 23 en adelante. Joel 2:23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. ¿Está entendiendo? ¿Se va a quedar pobre? ¿Se tiene que quedar viendo familias destruidas? No, hermano. Ponga su fe en que así como el Señor nos dio nuestro merecido cuando estábamos en el pecado porque no merecíamos otra cosa, ahora la determinación del Señor es restituirnos mejor de lo que estábamos antes. No se lo voy a gritar, mejor de lo que estábamos antes. Aunque usted no haya conocido cosas excelentes, ahora como hijo de Dios, usted está determinado para conocer cosas excelentes. Sobreabundancia como nunca la había visto, solo porque eres un hijo de Dios y lo crees. Porque el Señor te viene perfeccionando y santificando, y nada más con eso, si pones tu fe en lo que es verdad, en lo que es de Dios, ni Satanás ni nadie va a poder detener que las cosas, hermano, en nuestra vida empiecen a funcionar de una manera hermosa, sobrenatural. ¿Ah? Ese silencio. Un hombre con su hogar destruido de 12 años me dijo: no, pastor, pero es que usted dice eso y yo siempre he tenido en mi corazón que Dios me restituya mi hogar. ¿Y por qué no lo puede restituir? No, pues es que 12 años, ¿y qué? Podían ser 100. Si estás vivo, pone tu fe en eso, ponela, pone tu fe en eso y camina conforme a esa fe. ¿Sabe qué? A los 6 meses se reunió con la esposa y el Señor le restauró el hogar. Usted como que no cree. Lo mejor es que yo tengo esos testimonios. Sí, hermano. Es lo que usted crea. Si Dios dice, escúcheme, si Dios dice que Él va a restaurar, que va a restituir, y usted no lo cree, tranquilo, no se preocupe. Va a morir como un héroe, afligido por el evangelio, pobre, arruinado, triste. Qué pecado del hermano fulano, tan buen cristiano, como sufrió, ¿no? Y no sabemos que estamos haciendo malo al Señor. Nunca creyó, nunca determinó creer a lo que está escrito. Yo prefiero que, óigame, que aquí en la tierra nadie se acuerde de mí. Oiga, pero que yo esté ahí escrito en el reino de los cielos como un hombre de fe, que le cree al Señor y que vive dando un buen ejemplo a los que lo miran. Porque es que eso es lo que no entendemos. El que se acerca y quiere algo con el Señor y dice: ¿pobre? Sí, es que en el Señor es así, mijita, uno tiene que pagar el precio. ¿Arruinado? ¿Enfermo? Sí, mija, porque es que uno hizo tantas cosas allá afuera que... Ay, no, yo los he escuchado, no, yo vivo bien. Para meterme en esa vida, yo mejor me quedo acá. Cuando la mejor vida es la vida en Cristo Jesús, hermano. Dele esa gloria al Señor.
En Facebook como Pastor Héctor Cortés. En Twitter como @CMVVillavo. En Instagram como @auténtica Villavicencio. Y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.